noches, ¿cómo están? Arrancamos Plano Judicial aquí por Mega TV. Hoy tenemos un programa bastante cargado, dos temas específicamente. Una de ellas, la conferencia de prensa del fiscal general del Estado, el doctor Emiliano Rolón Fernández, junto a otros fiscales por el caso del homicidio del fiscal Marcelo Pecci. Y por el otro lado vamos a estar hablando sobre la acusación de Miguel Ángel Infran, alias Tío Rico. ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo estás? Muy bien, Odelia, buenas noches. Y ya como estabas diciendo, la conferencia de prensa, por sobre todo, podemos decir que ha acaparado las noticias en la jornada de hoy lunes. Esta conferencia de prensa en la cual, si bien es cierto, no se han dado datos nuevos per se, se han hecho algunas precisiones y nuevamente se ha hecho énfasis sobre la no colaboración, podemos decir, en estos términos, de acuerdo también a lo que ha manifestado hoy el propio fiscal general del Estado, de las autoridades de Colombia para llegar al autor o los autores morales del crimen del fiscal Marcelo Pecci. Una conferencia de prensa en la cual escuchamos ya algunas frases y algunas cuestiones que se venían mencionando, Noelia. Así es, Lucas, como por ejemplo, ¿qué pasó con esta autorización de poder hacerle un peritaje al teléfono celular del fiscal Marcelo Pecci? Decía el fiscal general del Estado nuevamente en esta conferencia de prensa que en principio Claudia Aguilera autoriza y que posteriormente se desautoriza. Eso es algo que él volvió a reiterar en esta conferencia de prensa. Luego se mencionaba también el hecho de que Colombia de repente no hizo o no avanzó, digamos, con algunas diligencias. Todo eso se estuvo dando hoy en esta conferencia de prensa, pero que primeramente vamos a pasar parte de lo que mencionaba el fiscal general del Estado, el doctor Emiliano Rolón Fernández. Nosotros en principio tuvimos la autorización de la viuda para que se nos entreguen los celulares, porque era una exigencia de la justicia colombiana el contar con una anuencia de los herederos. Luego, ella sabrá los motivos, el 29 de abril de este año desautorizó, diciendo que la exclusividad del análisis de esos celulares estaban a cargo de la Fiscalía de Colombia y también de la Fiscalía de Estados Unidos. Las documentaciones, la cronología de las actuaciones las tenemos aquí y está a disposición de los medios de prensa. Y también estos documentos que mencionamos. No hacemos juicio de valor, simplemente señalamos hechos que ocurrieron. El descubrimiento de la autoría intelectual forma parte de la unidad procesal que corresponde al caso. Escuchamos en medios de información que algunos abogados o personas de la justicia colombiana declararon que el descubrimiento de la autoría intelectual es una responsabilidad casi exclusiva del Paraguay. Eso no es verdad en procesal penal. El trámite se abre para descubrir los grados de participación criminal, autoría, instigación o complicidad. Así es que definitivamente cuando alguna vez se descubra, y tenemos expectativas que sea así, debemos ver la forma, el mecanismo de implementar el trámite con la justicia colombiana por aquella prohibición del doble juzgamiento por la misma causa. Son aspectos esenciales. Como no tenemos precedentes y normativas todavía claras, debemos dilucidar. Tenemos que firmar un convenio, si me ayuda Manuel, ¿qué convenio se llama eso de un equipo conjunto de investigación con Colombia, que también ahora todavía está dilatado? Tuvimos muchos problemas en los últimos tiempos. No se olviden que la fiscal general de Colombia es nueva, tiene apenas un mes y algo de gestión. Tuvimos, y esto hay que decirlo, la esperanza de que nos reciba. Agendamos nuestra presencia ahí a través del jefe de Asuntos Internacionales. Teníamos agendada la posibilidad de la entrevista, que al final también se diluyó. Hoy estamos en la nebulosa. Dependemos en muchos aspectos de la gestión de la justicia colombiana y principalmente de la Fiscalía, porque en verdad el hecho punible ocurrió en Colombia. La territorialidad de la ley penal nos limita. No podemos manejar el escenario del crimen ni los elementos que fueron incautados al principio
así es que es dable entender este tipo de inconvenientes. Quiero descartar absolutamente, pero con mucho énfasis, de que la Fiscalía no haya puesto de sí todo lo que se debe. Este es un caso emblemático. Todas las personas que están conmigo tienen algún afecto especial con el fiscal Pecci. Y cómo no, también nosotros. Es hijo de un entrañable amigo, doctor Francisco Pecci Manzoni, mucho tiempo magistrado. Con él nos llevamos y hablamos de estos temas casi con asiduidad. Yo, es cierto, pedí cautela en una reunión que tuvimos con el doctor Pecci Manzoni y familiares sobre el tema de la información hacia afuera, pero no cautela en la investigación. El énfasis que se pone en cada gestión, ustedes verán por la cronología y los documentos que se adjuntan, es casi inmediato. La cautela es para no trascender los hilos investigativos, que es lo que yo pedí en realidad. Bueno, esto decía el fiscal general del Estado, el doctor Emiliano Rolón Fernández. Y después también habló, Lucas, el fiscal de Asuntos Internacionales, el doctor Manuel Doldán, en donde incluso él da detalles de que se reunieron con Francisco Luis Correa Galeano y también quisieron conversar con los hermanos Pérez Hoyos y la señora Margaret Chacón. Sin embargo, ellos se negaron a dar algún tipo de declaración, Lucas. Asimismo, Noelia, y en su momento también vamos a probablemente escuchar más adelante lo que decía el propio fiscal Francisco Cabrera. Cuando ellos hablan con Francisco Luis Correa Galeano, que es el testigo clave, digamos, allí en Colombia donde ocurrió el hecho, él le manifiesta en un primer momento que no quiere dar declaración, pero luego, cuando culmina ya esa entrevista, él se acerca con su abogado y menciona la existencia de un teléfono en el cual podría existir información relevante en torno a quién dio la orden. Pero bueno, vamos a escuchar lo que decía el fiscal de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán. Nosotros hemos convocado ese mismo 9 de octubre a una conferencia por medio de plataforma Webex a las autoridades colombianas, específicamente al fiscal Mario Burgos y su equipo de trabajo, como también al entonces director del Cuerpo Técnico de Investigación, el CTI de la Policía Judicial Colombiana, Alberto Acevedo, a los efectos de analizar y valorar la relevancia de la declaración de Francisco Luis Correa Galeano que se había dado recientemente. Inmediatamente después, ese 10 de octubre, la propia Fiscalía General de la Nación colombiana lanza un comunicado en donde dice expresamente que de establecerse que las afirmaciones de Francisco Luis Correa Galeano sean ciertas, harían compulsas de copias para remitir a la justicia paraguaya, de manera que se actúe en el ámbito de nuestras competencias. Eso quiero aclarar que hasta la fecha no hemos recibido ningún tipo de compulsas sobre la base de las pesquisas realizadas en Colombia en el marco de la declaración de Francisco Luis Correa del 6 de octubre por la noche. Asimismo, nosotros hemos empezado los trámites inmediatamente de cooperación y coordinación internacional para que un equipo de fiscales paraguayos, particularmente el doctor Francisco Cabrera y quien les habla, también con el fiscal general del Estado, se puedan trasladar hasta el territorio colombiano a los efectos de realizar las primeras diligencias con base en las declaraciones de Francisco Luis Correa en particular y otras diligencias ampliatorias, para lo cual hemos redactado un exhorto, una carta rogatoria transmitida a Colombia el 13 de octubre del 2023. Esa carta se formuló en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. En ese contexto nos constituimos en Colombia del 31 al 4 de noviembre con el fiscal Francisco Cabrera a los efectos de colectar la información necesaria. Hemos tenido conversaciones con Francisco Luis Correa Galeano y también hemos viajado incluso a Boyacá, a la cárcel de Cómbita, para tratar de entrevistar también a los procesados Ramón Emilio Pérez Hoyos, Andrés Felipe Pérez Hoyos, Cristian Camilo Monsalve, y lo propio hicimos con Margaret Lisset Chacón Zúñiga, y ellos se han negado a realizar la diligencia. Como no teníamos nosotros, lógicamente, la capacidad de forzar esas diligencias fueron suspendidas por pedido de los propios procesados. A partir de ahí nosotros hemos colectado muchas informaciones en entrevistas que Francisco después va a explicar más detalladamente, pues ya hace a la órbita de la investigación nacional, y hemos receptado la respuesta a ese exhorto en un tiempo pasado.
El fiscal general hizo lo propio. Ese 3 de noviembre él se constituyó en un viaje de un día a conversar con el fiscal Francisco Barbosa Delgado a los efectos de darle relevancia a nuestra visita y también poder solicitar que la coordinación y la cooperación sea intensa y siga de la manera en que estábamos trabajando. Posteriormente hemos remitido otro exhorto a la República de Colombia en donde hemos solicitado la conformación de un equipo conjunto de investigación. El equipo conjunto de investigación, o ESI, es un instrumento, una herramienta de cooperación internacional que permite a las autoridades que comparten interés en un caso de trascendencia y, lógicamente, de impacto global, que sea necesario conformar un equipo de autoridades policiales, autoridades judiciales, autoridades investigativas que puedan trasladarse de manera libre, evitando la redacción de múltiples exhortos para cada petición que se necesite, y así podamos nosotros lograr una coordinación más adecuada en la investigación bilateral y conjunta del caso. Esa carta rogatoria tuvo un primer pedido de reiteración, resaltando la importancia de conformar el equipo conjunto de investigación. Tuvo un segundo pedido de reiteración, una reiteración para conformar el equipo, y hasta la fecha nosotros no hemos tenido respuestas de las autoridades colombianas con respecto a la constitución del ESI. Quiero ser claro que ningún instrumento de cooperación técnica, ninguna carta rogatoria se realiza y se contesta de manera inmediata, tiene sus plazos, tiene sus tiempos. Bueno, y posteriormente también habló el fiscal Francisco Cabrera, quien junto al doctor Manuel Doldán en un momento dado fueron también hasta Colombia, porque en este último viaje el doctor Manuel Doldán viajó solo. Y ese es el informe que le presenta al fiscal general del Estado, el doctor Emiliano Rolón Fernández. El doctor Francisco Cabrera, como decías, Lucas, brindó algunos detalles también de cómo se habría dado esa reunión entre Francisco Luis Correa Galeano y lo que él dijo posteriormente, que existiría un teléfono celular, ¿verdad? Asimismo, Noelia, ya de hecho las explicaciones en torno a la causa nacional que fue abierta tras las declaraciones del propio Correa Galeano la tiene el doctor Francisco Cabrera, y mencionaba esta mañana justamente lo que anunciamos antes de escuchar al doctor Doldán, que existe la posibilidad de la existencia, valga la expresión, de un teléfono que puede tener esa información clave. Vamos a escuchar lo que decía esta mañana en conferencia de prensa. En razón a declaraciones que había realizado el señor Francisco Luis Correa en el marco del juicio oral que se llevaba a cabo en contra de la señora Margaret Lisset Chacón. En base a ese conocimiento sobre hechos que podrían tener vinculación con personas paraguayas que podrían ser autores intelectuales, instigadores del hecho, es que se conformó se coordinó una reunión con los agentes fiscales de Colombia, así también como integrantes del cuerpo técnico de investigación, como bien ya lo señaló el doctor Doldán, y sobre esa base, esa conversación, es que posteriormente se coordinó el viaje a la República de Colombia, que lo realizamos el 31 de octubre de ese mismo año. Una vez allá, como bien lo señalaron, mantuvimos una declaración, una entrevista en carácter de declaración indagatoria con el señor Francisco Luis Correa, en donde él mismo hizo un relato extenso de todo lo que fue el hecho en sí, desde el momento en que recibió la noticia, la forma en que se coordinó el hecho y posteriormente todas las informaciones que él venía recepcionando a partir de las conversaciones con otros integrantes. Fue así también que la relevancia de ese viaje y la importancia del objeto de esa entrevista fue determinar si existen elementos objetivos periféricos que permitan corroborar de alguna forma las declaraciones que él mismo había brindado. Principalmente porque estábamos en conocimiento de que el señor Correa había realizado 8 declaraciones entre entrevistas personales y actos de reconocimiento, en donde nunca manifestaba o señalaba el nombre concreto de una persona vinculada a la instigación del caso. Fue así que en el marco de la entrevista, él mismo no pudo tampoco brindar ningún elemento objetivo que permita corroborar la verosimilitud de estas declaraciones, ni tampoco pudo explicar de forma razonada el porqué de que antes no había realizado ningún comentario ni no había sindicado a ninguna persona en particular. Terminada esa reunión, como bien lo señaló el doctor Doldán,
Ya fuera de la entrevista, se me acerca el abogado defensor junto con Correa y me manifiestan de que existiría un teléfono celular en donde el mismo guarda información vinculada a transacciones comerciales, económicas, financieras, que a su vez, haciendo una trazabilidad de esas operaciones, se podría llegar eventualmente a quién fue el autor o la persona que pagó por el homicidio. Así que nosotros manifestamos nuestra decisión y nuestra necesidad de obtener ese medio probatorio. Le manifestamos qué podríamos hacer para poder obtener ese teléfono celular. Bueno, esto decía también el fiscal Francisco Cabrera, y posteriormente se le volvió a mencionar a un tal alias El Chino en esta conferencia de prensa, quien supuestamente en su momento también Lucas Francisco Luis Correa Galeano le había mencionado. ¿Quién es alias El Chino? Es también la gran pregunta, y si esto se va a investigar o no. Asimismo, Noelia, no es la primera vez que se escucha este alias. Habrá que ver si es que de manera oficial surge alguna información, ya sea desde Colombia o aquí también en Paraguay. Y una particularidad, una observación, una conclusión que se puede hacer también en torno a esta conferencia de prensa es que sí, evidentemente hay mucho todavía en Colombia, mucho que se tiene que en realidad investigar, porque no se puede cerrar simplemente a la investigación por el hecho de que se haya obtenido la condena de estos autores materiales, sino que en derecho procesal, penal, inclusive en teoría, se tendría que llegar a todos los autores, de acuerdo a lo que mencionó también el propio fiscal general aquí en Paraguay. Pero es evidente que al menos desde el lado comunicacional se puede hacer la crítica aquí en Paraguay. Ya hablaban también de lo que fue el resultado de las pericias de estos teléfonos que fueron incautados en su momento en la agrupación especializada, una información que ya se tenía aparentemente, pero que no era comunicada. Así que hay que ver qué es lo que pasa ahora en adelante. Lo cierto, lo concreto, y eso lo decía también inclusive la abogada de la viuda Claudia Aguilera, la doctora Cecilia Pérez, habría que ver y limar asperezas con las autoridades de Colombia, porque evidentemente algo está ocurriendo y es por eso que no están, por lo menos, teniendo una comunicación directa en torno a ciertas informaciones, Noelia. Y aparte hay un fin acá, Lucas, que es llegar a las personas o a quien dio la orden de mandar matar al fiscal Marcelo Pecci. Eso es lo que nosotros queremos saber. No solamente, los familiares merecen saber, y también esto ya se ha convertido, digamos, en una causa nacional, porque todos queremos saber quién dio la orden de mandar matar al fiscal Marcelo Pecci. Hacemos una pausa y regresamos. Haciendo plano judicial aquí por Mega TV, tenemos que hablar también de la acusación presentada por el fiscal Denny Yumpac en contra de Miguel Ángel Isfrán, alias Tío Rico. Estamos hablando de hechos punibles de tráfico de drogas, asociación criminal y también lavado de dinero. Pero lo que llama la atención en esta acusación, Lucas, que tiene más de 700 páginas, es esa conversación que tendría, en este caso tendrían tanto Tío Rico con Sebastián Marcet. Asimismo, Noelia, esta acusación que se presenta prácticamente un año después de que Tío Rico haya sido extraditado a nuestro país desde el Brasil, y en la cual se pueden apreciar varios chats. Ellos se comunicaban a través de una aplicación de nombre Sky SC, que es una red de mensajería encriptada que dificulta también que se pueda intervenir, y allí se pueden apreciar varios mensajes, y entre ellos unos chats, unas conversaciones en las cuales se revelan cómo Marcet habría intentado desaparecer el cuerpo de su propio primo, a quien, de acuerdo al contexto que se puede dar a esta conversación, el propio lo había matado. Según lo que se menciona en esta conversación, de hecho ya el cuerpo fue encontrado, eso se publicó también en la misma fecha, o sea, la fecha coincide.
El 21 de octubre del 2020, en realidad, el 24 de octubre del 2020, porque días anteriores también se habían comunicado, Marcet le envió un mensaje a Miguel Isfrán y destacan los siguientes mensajes de las siguientes oraciones. Mi bro, le di un tiro y se tiró del auto, ahí cerca de tu casa. Fíjate, ¿podés? Le dice. Un poco más abajo se puede ver inclusive cómo le hace la consulta y le menciona inclusive, espero que haya muerto. Lo llevaba convencido y lo iba a matar ahí llegando. Y se tiró mi bro. Pero le di 2 buenos tiros, pero cayó muerto me parece. Avísame mi brother. ¿Qué pasó de él? Por la cuadra del Colo, por ahí la vuelta mi bro, yo me metí en esa para adentro. Dice. Yo creo que marcho mi bro, haciendo referencia a que efectivamente había muerto, pero quiero estar seguro. Pero murió mi brother, aparentemente le pregunta otra vez tío Rico, ya me avisaron, le dice. Luego le manda una fotografía del cuerpo que estaba en el suelo ensangrentado y estaba ya siendo inspeccionado inclusive por un agente policial. De la Policía Nacional, así claro, es. A lo que le responde nuevamente, quien sería tío Rico, pasame en el otro. Son vehículos sin chapa mi bro, le vuelve a responder. Antes de ayer, 4:66. Mi bro, discúlpame porque haya caído ahí. Le hace referencia, para ubicar un poco dónde fue esto, de Mariano Roque Alonso, una zona en la cual tío Rico habría adquirido varias propiedades. Entonces continúa y le dice, le tendría que haber puesto la tranca en la puerta. Una cagada que haya caído. Pero bueno. Y esto fue, Lucas, como estabas mencionando, el 24 de octubre del 2020 y el primo de Sebastián Marcet es Diego Andrés Olivera Cabrera. Y esto todo se daba cerca de la casa de tío Rico en Mariano Roque Alonso, que es lo que, digamos, se tiende a hacer esa conexión por la fecha misma. Posteriormente, en lo que dice esta acusación, dice lo siguiente, más importante es que marcho, si no iba a nombrarme y también quedaron los celus en el vehículo, ya estás ahí, qué bien mi bro, y ese lugar en Samber muy lindo. O sea, son mensajes que aparentemente se tiraban entre Sebastián Marcet y también con alias Tío Rico. En otra parte de la acusación, que vamos cambiando un poco también, Lucas, se habla de si es que en este caso alias Tío Rico ya sabía de ciertas operaciones que se iban a realizar o que iba a realizar tanto la Senat como el Ministerio Público. Eso es algo también que se viene leyendo en lo que sería justamente en esta acusación. Dice, el 13 de febrero del 2021, Miguel Isfrán le envió fotografías del procedimiento realizado por la Fiscalía y la Oficina Regional de la Senat. El interlocutor le preguntó quiénes estaban allí y Miguel le respondió, solo Pescado y Miyagi. Sabíamos que algo iba a pasar, ya bocinaron por suerte. Por lo que el interlocutor le respondió, menos mal que vos ya sabía, amigo, le dice. Exactamente, este interlocutor a quien Miguel Ángel Isfrán le había comentado que ya le bocinaron, haciendo referencia a que ya le avisaron previamente y probablemente gente inclusive desde dentro de la Senat que se iba a realizar este procedimiento, no es una persona identificada, es un usuario no identificado, de acuerdo a lo que se menciona en la acusación. Y esta es otra porción en la cual también se menciona explícitamente que Tío Rico tenía vínculos directos con agentes del órgano de seguridad. Incluso se habla de varias instituciones, cuanto menos de 5 dependencias, y a estas personas, a estos vínculos, inclusive Miguel Ángel Isfrán les pagaba. Él menciona en una parte de las conversaciones que él está metido, por decirlo de una forma, en la actividad del tráfico de drogas desde hace 15 años, Noelia. Él decía, esto contaba para que tengan confianza en él. Claro, imagínate, Lucas, ese dato no es sumamente fuerte porque dice que tenía conexiones con 5 entidades. O sea, él tenía mucha información. Por otra parte, también menciona justamente en ese aspecto, vamos a leer esa parte, dice, cabe destacar que Miguel Ángel Isfrán tuvo la facilidad para obtener informaciones y lo que ya estabas diciendo, prácticamente él se dedicaba ya a la actividad del tráfico de drogas hace 15 años y en tal sentido mantuvo vínculos con agentes del órgano de seguridad. Una de las cuestiones que llama también la atención en esta acusación
Todo esto teniendo en cuenta de que se presenta y la Fiscalía está pidiendo, por supuesto, que Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, pueda enfrentar juicio oral y público. Eso sin contar también, Lucas, que hay una importante cantidad de inmuebles y también de dinero sujeto a comiso. Asimismo, Noelia, de hecho, eso era lo que más llamó la atención cuando se inició este mega operativo, que se allanaron lujosos hangares, lugares en los cuales uno podía observar también en las propias imágenes que compartían desde la Senat, lujosos vehículos que usualmente uno no ve por las calles de Paraguay. Todo eso se ha solicitado que pase a manos del Estado, se va a solicitar a través de un comiso, por supuesto, un proceso también paralelo al proceso penal seguido a Tío Rico Insfrán, a quien de manera genérica podemos decir también en la acusación, obviamente se puntualiza, pero lo hago de manera resumida, se menciona que él conoció prácticamente o se asoció con Sebastián Enrique Marcet Cabrera en el 2020, trabajaron prácticamente hasta 2021, remitieron al menos de lo que se tiene contabilizado y lo que se pudo constatar, más de 17 toneladas de cocaína a Europa. Se habla también inclusive que en África habían enviado una cantidad importante y que la ganancia estimada, conforme al cálculo que realizaron desde la Fiscalía del precio también que tenía por kilo esta droga que ellos remitieron hasta el viejo continente, es de 433.500.000 dólares. Nada más y nada menos la ganancia que pudo obtener este grupo criminal, Noel. Así es, Lucas. Esto vamos a estar ampliando también en los próximos días. Nosotros nos encontramos nuevamente mañana. Buenas noches, Lucas. Buenas noches, Noelia. Buen resto de jornada para todos.